aisladas de esta misma situación, pues empiezan a relacionar esta etapa del año, precisamente por eso se siente esa atmósfera, se empieza a relacionar con la parte oscura, ¿no? Del año, por así decirlo. Así es, Billy. Billy, perdón, Elfo, y ahora Billy. ¿Por qué le tendremos miedo a la muerte? Yo creo, maestro, que la humanidad tiene que acostumbrarse un poco más a tratar con la muerte, y no precisamente con la muerte biológica. Hay muchísimas clases de muerte. Inclusive el Maestro Jesús el Cristo decía, hay que morir para vivir. Entonces si queremos una buena vida, tenemos que aprender a morir diario. ¿En qué sentido? Vamos a morir nuestros egos, nuestros miedos, nuestros rencores, todas nuestras inseguridades, y eso nos va a dar vida. Es lógico que a mucha gente la muerte biológica es lo que le causa este temor de no saber qué va a pasar. Pero yo les digo, lo que pasa es que no recuerdan, porque esta experiencia la hemos pasado muchísimas veces. Si nosotros recordáramos, al menos para mí, maestro, se lo digo, lo mejor de esta vida para mí es la muerte. Y no que la desee, sino yo estoy seguro que vivir este proceso, después de ello, me voy a sentir completamente en tranquilidad, voy a ver a mis familiares que ya están de aquel lado, y eso es tal vez lo que anhelo, maestro. No lo deseo, lo anhelo. A ver, pero retomando algo de lo que acabas de mencionar, ¿será que le tenemos miedo a ese tema de la muerte biológica o que le tenemos miedo al cómo no queremos morirnos? No al tema de morirnos en particular, sino no me quiero morir ni accidentado, ni ahogado, ni quemado, ni asfixiado, ni de COVID, etcétera. ¿Será ese o será el otro? Yo considero, maestro, que es al proceso de la muerte, como usted bien dice, bueno, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo lo voy a experimentar? Ajá. Pero yo siempre he tenido la idea que al ser un proceso natural, biológico, como todos, como el comer, como el dormir, como el tener, por ejemplo, relaciones sexuales, el parto, si usted observa todos estos procesos, primero es un poco de angustia, un poquito de dolor y luego viene un gran alivio. Entonces, independientemente, como vayamos a dejar nuestro cuerpo físico, independientemente de la razón, creo yo, al menos es lo que yo pienso, que vamos a tener primeramente una sensación ligera de angustia, una sensación de no saber, pero siento que son pocos instantes, y después de ello, como cualquier proceso biológico, vamos a tener tranquilidad, vamos a sentir esa paz. Ahora, también, independientemente de nuestra muerte, y esto nos lo dice el doctor Michel Newton en uno de sus libros, que nuestra conciencia lo ve de diferente forma a cuando estamos atados a nuestra tridimensionalidad, a nuestra mente tridimensional. Entonces, es posible que en ese momento, en ese instante, estemos preocupados por las cosas que vivimos en este mundo, pero al salir de nuestro cuerpo, nuestra conciencia cambia, y a lo mejor el mismo acto ya lo podemos asimilar o entender de otra manera. ¿Cómo ves este punto, Elfo, del miedo a cómo no quiero morir o el miedo a la muerte fisiológica? Tal vez la primera impresión podría ser que tenemos miedo al cómo morir, pero yo, en mi experiencia en el acompañamiento a las personas en sus momentos críticos, he visto que realmente el miedo a lo desconocido es el verdadero miedo, el miedo que está subyacente y que pocos tratamos de ir amainando. ¿Por qué digo esto? Porque el miedo a lo desconocido en el ser humano siempre ha sido o un factor de limitarse, o también puede ser un impulso. Normalmente el ser humano lo asimila como un freno, así lo veo yo. El miedo a lo desconocido, el miedo a saber qué es lo que viene, es precisamente está influido por los convencionalismos sociales, por las religiones, por el pensamiento, por los egregores que como sociedad hemos creado. Pero
Si nos preguntáramos, o si supiéramos, más bien dicho, si supiéramos que cada día viajamos a ese mundo irremediablemente, no tendríamos ese miedo y tan irracional a la muerte, porque cada día viajamos a ese mundo, al mundo de los muertos, a esa dimensión donde todo es posible y que nos desplazamos a ella a través de un ciclo biológico como puede ser el dormir. Así es, vamos a un corte al primero y ya regresamos con nuestros invitados. Siguiendo con esta dinámica de que estamos platicando, y no es para asustar a la gente, es para que reflexionemos sobre esto, pero por ejemplo, algunas personas deseamos tanto tener una muerte tranquila, como lo que le llaman la muerte del rey, que duerme o que se queda dormido plácidamente, pero ya no despierta. Esa sería la mejor muerte, sin sufrimiento, en paz, con conciencia. Hay un mantra, tibetano, budista tibetano, que dicen que si tú lo repites 5000 veces en tu vida, pero para ello no tienes que aventártelas en un solo día, sino que tú decidas 108 veces un día, 108 veces el otro día, y así vayas haciendo la cuenta cuántos días, cuántos meses va a durar para que llegues a las 5000 veces. Si tú repites Om Ami Devarri,
Om Ami de Barrí, pero es rápido, Om Ami de Barrí, Om Ami de Barrí, Om Ami de Barrí. El día que te toca la muerte, el día que ya vas a trascender, va a ser de la manera más plácida, saludable y tranquila. ¿Cómo ves esta idea? Muy interesante. De hecho, cuando uno ve o lee el libro tibetano de los muertos y empieza a describirnos la preparación precisamente después de que desencarnamos y cómo nuestra alma empieza a tener ese viaje depurativo, pues si venimos de una muerte precisamente placentera, que no nos genera ese miedo, porque de hecho las culturas orientales tienen esa parte de la asimilación de la muerte como un proceso meramente de transición, porque saben de forma muy fehaciente que lo que viene es mejor de lo que tenemos. Se preparan durante toda su vida para hacer este desencarnamiento, no desde el apego precisamente, no desde el atarnos a las cosas materiales, sino del esperar lo que en muchas culturas orientales es un poder avanzar en nuestro propio camino de la espiritualidad. O sea, ya dejar la materia para ser puro espíritu y de esa forma interpretar mejor todo lo que nos rodea. Yo veo como que nuestro cuerpo realmente son muchas barreras que nos pone Dios, la vida, como cada quien conciba a la divinidad, nos ponen este cuerpo para limitarnos precisamente de cómo apreciamos o cómo percibimos la verdadera realidad. Hasta que no tenemos esta envoltura es que podemos ver lo que de verdad hay a nuestro alrededor. Y precisamente mencionaba Efraín al doctor Michael Newton, donde varios relatos de experiencias cercanas a la muerte marcan que cuando desencarnan, precisamente todos los sentidos se aumentan, se amplifican. Se amplifican. Sí, es como cuando les cortaban la cabeza en la época de los Luises en Francia con la guillotina, y que supuestamente todavía duraban unos cuantos segundos viendo todo el panorama con la cabeza despegada del cuerpo. Sí. Imagínate qué impresión, porque lo último que sucede, según algunos estudiosos, lo último que sucede en tu vida, ese último recuerdo es muy especial y particular para la siguiente encarnación. Así es, maestro. Bueno, algo muy importante que mencionó ahorita Francisco. Yo considero que una forma de prepararnos para la muerte es quitándonos los apegos. Y no solamente recordemos que no hay apegos a lo material, hay apegos a las personas, apego a las cosas que son los más fuertes, perdón. Sí, apego a las cosas que hacemos. Entonces, si nosotros vamos quitando esos apegos, porque en realidad yo siento que ese temor a la muerte es por los apegos. Ajá. No quiero dejar a mis hijos, no quiero dejar a mi esposa, no quiero dejar a mi familia. ¿Qué van a hacer? ¿Qué les va a pasar? Bueno, eso ya será cuestión de ellos, ¿no? A lo mejor se escucha un tanto egoísta, pero no. Tenemos que aprender a desapegarnos, no dejar de amarlos, que son dos cosas diferentes. Uh-huh. Ama uno mucho a su familia, pero sí tiene que aprender a estar desapegado. Para el momento que uno se vaya o ellos se vayan, pues irnos en paz. Sí, y además no quedarse uno atorado, como muchos se dice, como muchos fantasmas que no se fueron porque precisamente que se quedaron atorados por esos apegos materiales o familiares, porque no querían dejar cierta situación. Entonces es un tema para discutir largamente, Elfo. Sí, claro. De hecho, yo veo esta parte de las entidades con las que convivimos todos los días y que en realidad no tenemos conciencia de ellos porque simplemente creemos que no están ahí. Es como nuestros ángeles guardianes o como nuestros guías espirituales, nuestros animales de poder. Ahí están, pero nosotros no tomamos conciencia de ellos, a veces en toda una vida o en varias vidas, hasta que tomamos en cuenta que están ahí, podemos interactuar con ellos porque podemos mandarlos llamar, pues lo mismo pasa con la muerte. Si a la muerte no la abrazamos
como diría Carl Gustav Jung cuando habla de la sombra, no solo aceptarla, abrazarla y saber que es parte de ti, pues la muerte precisamente en la cultura, por ejemplo, en las culturas mesoamericanas, pero en particular en las de nuestro país, vienen a crear este egregor que todavía hoy en día tenemos con nosotros, que es la muerte es parte de mí y la voy a disfrutar y voy a ser feliz con ella. Y ha llegado a trascender a tal punto que pues ahí está la película de Coco, ¿no? Que llegó hasta Estados Unidos y fue un exitazo. ¿Por qué? Porque es el empezar creo que ese es el programa que ahorita se está cambiando, que es la muerte ya no es lo que antes era. La muerte antes era lo desconocido y el miedo que tenemos a lo desconocido. Ahora la muerte es la interrogante. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué hay después? Y creo que esa etapa que nos está tocando a nosotros vivir de la concepción de muerte, pues es sumamente importante, porque no la teníamos hace un siglo, por decirlo. Pues podríamos tomar como ejemplo algunas partes de la película de Coco, que filosóficamente nos muestran ciertas situaciones que tenemos que estar listos y preparados para ello. Yo añadiría otra película, por si ustedes tienen alguna otra película que pueda ser interesante para analizar este punto. Añadiría la película de Más allá de los sueños, perdón, con Robin Williams. Genial película, genial visión de la gente que parte por situaciones difíciles y dolorosas y cómo se pierden en el camino, del camino original de donde debe uno de seguir esa trayectoria. Entonces, pues hay varias películas que nos pueden dar un panorama sobre todo filosóficamente hablando, de cómo concebir este tema de la muerte. Efraín. Así es, maestro. A mí, si me lo permite, me gustaría recomendar mucho una película que a mí hasta la fecha me ha dejado marcado por todo lo que habla. Se llama Nuestro Hogar. Estaba yo pensando. Es una película brasileña, sí, donde habla qué hay en los mundos espirituales. Ajá. Cómo nos preparamos para regresar, para retornar. Es bastante interesante, yo sí la recomiendo ampliamente. Y que busquen quién la escribió, por qué la hicieron, que es lo más interesante. Así es. Por otro lado, maestro, rápidamente, yo considero algo que también comentó Francisco. En la cuestión paranormal, que hemos tenido algunas experiencias, la mayoría de los casos son por situaciones emocionales no resueltas. Entonces, mi recomendación a lo que hemos llevado hasta ahorita es de que ahorita en vida gestionemos esas emociones, esas situaciones que tenemos de familia, de pareja, tratar de resolverlas para cuando llegue nuestro momento de la muerte, no llevarlas para allá y quedarnos aquí. Sí, eso es muy importante, no llevar esas cargas, porque si no, imagínate, si de por sí ya las cargas de la propia vida y en la propia vida son pesadas para muchos, algunos esas cargas, esos costalononones o cruces, si lo quieren decir como cruces, el ejemplo, les pesan tanto que se hunden, a otros les pesan tanto que no los dejan avanzar. Entonces, debido a esas cargas, pues no llegamos a las metas que debemos de llegar, mi estimado Francisco. Y iría yo un poco más allá. Creo que resolver situaciones que tienen que ver directamente con nuestras emociones, tomando conciencia de ellas, nos va a minorar en una gran medida nuestro apego a lo que llamamos realidad. Porque cuando estamos en este trance, los que hemos estado por ahí cerquita de visitar el otro espacio, nos damos cuenta que cuando ya no puedes o no está en tus manos el decidir por los demás, sino solo por ti en ese momento, pues hay de dos sopas, ¿no? O sea, o te aferras a la vida como si fuera lo último, o te brindas a lo que viene y te abres completamente. Si te quedas en medio, te atoras. Hay que estar preparados, finalmente. Vamos a un corte y ahorita regresamos.
Ahorita estaban comentando Efraín y Francisco cosas muy interesantes que quiero que las retomen, por favor, porque es importante que la gente reconozca que estos temas no deben de ser para que tengamos miedo, sino deben de ser para que tengamos conciencia de las cosas. ¿O no, mi estimado Efraín? Así es, maestro. Una de las cosas que hablábamos ahorita es de que, bueno, ya no es un secreto que nuestra humanidad ha sido manipulada por siempre y que estas personas o estos seres que manipulan a la humanidad actual, pues nos sigue la manipulación después de dejar este mundo físico. También en esos mundos sutiles del espíritu continúa la manipulación y es en base a la culpa, porque en esta vida tridimensional siempre lo que nos detiene a hacer muchas cosas es la culpa. Y cualquiera podría decir, no, yo no, pero analícenlo fríamente. Siempre sentimos culpa de las cosas que hacemos o que estamos por hacer. Entonces, pasan a estos planos espirituales, seguimos teniendo la culpa, o sea, seguimos sintiendo culpa. Nos hace sentir. Sigue la manipulación y nos hacen tomar cuerpo nuevamente en la Tierra, que es un planeta kármico. Pudiendo, o más bien tenemos el libre albedrío de escoger reencarnar o volver a nacer en otro planeta menos denso. Con pero más no, evolución. Exacto, pero regresamos otra vez a Por la las Tierra. culpas. Exactamente, maestro. Entonces, considero que para que nuestro inconsciente se vaya entrenando y le vayamos ahí diciendo, no hay culpa, no hay culpa, no hay culpa, pues empezar desde este momento, ¿no? Quien no ha practicado esa parte de quitarnos la culpa, yo creo que hoy es el momento. Recordemos que estas festividades de Día de Muertos pues también representan ciclos, maestro. Sí. ¿Por qué no terminar algo y comenzar algo nuevo? Y qué mejor que empezar con quitándonos la culpa. Yo por eso en ciertos momentos yo digo por tu culpa y por tu grande culpa en vez de decir por la mía. Por la mía. Exacto. Y además es interesante lo que menciona Efraín, porque no es de ahorita. O sea, esto ya se sabía desde hace muchos cientos o miles de años, porque, por ejemplo, las leyes de retorno y recurrencia nos hablan precisamente de lo que está mencionando Efraín, y mucha gente lo confunde con las leyes kármicas, ¿no? Con la ley del karma, porque piensan que regresamos de forma automática y creen que a eso le llaman karma, ¿no? El karma es cuando tú decides voluntariamente regresar a terminar o a emprender alguna misión en específico. Y la ley de retorno y recurrencia, pues ahí sí no tenemos nosotros el control sobre lo que vamos a vivir y de cómo regresamos. Pero como digo, esto es antiquísimo. También en la cultura griega, haciendo referencia a lo que mencionó Efraín hace un momento, nos dice, hay una leyenda por ejemplo, si vemos el libro tibetano de los muertos que nos habla de los bardos y todo esto, que los procesos que pasa el alma para depurarse y poder trascender a este plano más elevado. También los griegos nos dicen que cuando el alma pasa por estos bardos, por estos lugares de donde el alma realmente tiene que soltar todo lo que adquirió en su vida, llega, dice esta leyenda griega, dice que tienes que llegar al río del Eteo, seguir el río del Eteo, y no tomes de esa agua. Aguante esa sed, ese dolor que estás sintiendo, y ve y dale la vuelta precisamente a la rueda del karma, para que puedas poder recordar lo que viviste y no se pierda. Y dice, y entonces sal de ahí y sigue caminando y llega a la laguna de Nemósine, que es, esas aguas sí las puedes beber y no vas a perder todo aquello que has vivido. Entonces, esto ya existía, nada más que ahorita, repito, estamos en un momento de la historia de la humanidad donde toda la información ya está aquí. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Vamos a de verdad a asimilarla y empezar a darnos cuenta que cuando nos dormimos y morimos y vamos
y vemos la película que usted mencionó precisamente con Robert Williams, Más allá de los sueños. Más allá de los sueños, es exactamente lo que pasa en nuestros sueños. Y él está hablando precisamente del mundo de la muerte. Entonces, mucha gente que ve esa película se va a identificar, va a darse cuenta que la transición no es tan difícil o no es todo aquello que religiones, sociedades nos han implantado sobre el mito de la muerte. Así es tan importante que cambiemos ciertos paradigmas, que cambiemos ciertas ideas que nos han forzado a tener respecto de estos temas y no tener tanto miedo, porque finalmente los miedos también nos llevan a los apegos, para que podamos disfrutar este proceso que es la vida, para que cuando llegue el momento de la muerte física, fisiológica, mental y todo lo posible que sea, pues la recibamos con gusto y con alegría y no con susto y con tristeza y con enojo. Así es, maestro, y yo considero también que el hecho ya de entender y aceptar, bueno, nos vamos a morir, voy a estar tranquilo, eso permite que entonces mi vida sea mejor, porque ya no estoy pensando qué va a pasar el día que me muera, cómo lo voy a, sino simplemente lo vivo, lo disfruto, y eso es una mejor vida, maestro. Sí, eso es genial. Además, maestro, recordemos que hay muchas escuelas iniciáticas donde lo que se nos dice es que tenemos que morir todos los días, sí. Literal, tenemos que matar al ego para poder seguir nuestro camino de desarrollo espiritual. Y ahorita que lo mencionas, tocando el tema de las escuelas iniciáticas de todo el mundo, de todas las épocas, de todas las culturas, por eso hacen sus ceremonias de iniciaciones, que podrían también ser ceremonia de finalización al mismo tiempo, porque en esas pruebas te enfrentan precisamente con estos grandes temas. No es nada más porque sí, no es nada más por tal cosa y por tal cosa, no quiero ser muy específico de estas iniciaciones, pero te enfrentan estos temas para que estés preparado desde ya, porque lo más seguro que tenemos en el momento que nacemos no es la riqueza, no son los estudios, no es si vas a tener una familia, no es si vas a tener un auto, etcétera. Lo más seguro en cuanto naces es que ya lo más seguro que tienes es que en algún momento te vas a morir. Exactamente, maestro. Ahorita que menciona usted las escuelas iniciáticas, pues es eso, lo hacen vivir el proceso de la muerte para un renacer. Eso simboliza que precisamente no podemos vivir sin primero haber muerto. Eso me encantó. Eso. Pero además, yo añadiría, muchos de estos rituales nos muestran nuestro propio nacimiento, pasar por ese conducto de entrada a esta vida que es el claustro materno y después precisamente el canal de parto, nos muestran de dónde venimos y a dónde tenemos que ir y qué es lo que nos espera. Entonces, nos muestran cómo nacemos, nos hacen sentir precisamente el nacer para que podamos aprender a morir. Ahorita me hiciste recordar que por ahí alguien hizo, no es un meme, es como una secuencia de varios dibujos de una caricatura, que están ahí llorándole al abuelito que se está muriendo, y está ahí un niñito y la mamá y, ay, mi abuelito se está muriendo. Ahí en esa como caricatura son como unos cuadritos de como una miniserie, pero son cortitos. Y el abuelito dice, veo una luz, y le dice el niñito, no te acerques a la luz, abuelito, porque te vas a ir, no te acerques a la luz. Y de repente en el siguiente recuadro aparece que el abuelito se está acercando a la luz y el siguiente recuadro ya está la oscuridad, pero el siguiente recuadro está otra vez la luz y está en el canal del parto naciendo a la luz. Entonces, eso es lo que simplificadamente estamos diciendo. Así es. Ese camino nos lleva a lo que sigue y a prepararnos para lo que sigue, Billy. Así es, maestro. Yo considero que vivir, o lo que nos toca vivir aquí, es aprender nada más. No nos llevamos nada, no es nada más la experiencia. Y algo que decía Francisco, no se nos debe de borrar, porque es lo que nos va a ayudar en nuestra siguiente existencia a seguir trabajando en todo esto. Pues qué malo que no nos podemos llevar nada, pues yo lo que me llevaría, lo único serían todos mis libros, pero me los voy a llevar aquí. Exacto. Porque curiosamente, por lo que mencionaba hace rato Francisco, te dejan
con lo necesario a nivel mental, porque es parte de lo espiritual. Así que todo lo que disfrutaste, todo lo que viviste, todo lo que viste, museos, escuelas, estudios, lecturas, etcétera, todo eso te lo llevas para la siguiente evolución. Eso es genial y extraordinario. Claro, el señor productor Efraín Rodríguez lo ha mencionado en varias ocasiones, en varios programas. Venimos a recordar. Y venimos, aumentaría ahí un poquito, venimos a tratar de no olvidar también. O sea, no nada más recordar, sino no dejar de que esas experiencias, que esas emociones, que todo lo que nos hace lo que somos, lo dejemos en cada vez que venimos a encarnar. Lo ideal sería que viniéramos con toda esta información y pues obviamente hay personas que así lo hacen. Pues ahí tenemos el ejemplo del Dalai Lama, ¿no? Que buscan precisamente a su próxima reencarnación justo cuando él deja esta realidad para poder continuar con ese aprendizaje. Pues eso mismo deberíamos de intentar nosotros a través del autoconocimiento y a través de quitarnos el miedo precisamente a la muerte. Y hablando de esto, yo les recomendaría una película tocando este punto que acaba de decir Francisco, genial, que habla de esta situación de la búsqueda de tu alma en la siguiente vida y sobre todo con la posibilidad que no reencarna tu alma en un solo cuerpo, sino en varios cuerpos a la vez, se divide por diversas circunstancias que tú viviste en vida. Y vean una película que se llama El Pequeño Buda, de Keanu Reeves, y es interesantísimo esta parte de por qué una persona puede reencarnar su alma en 3 cuerpos diferentes. Vamos a un corte y ahorita regresamos.
Pues eso es muy interesante. Ya hemos mencionado algunas películas, Nuestro Hogar, la película de Más allá de los sueños, la película de El pequeño Buda. ¿Cuál otra película mencionamos? No, Coco. Yo creo que hay películas que si ponemos atención, la de Soul. So, Sí. qué bonito. Esa película, mis estimados, cuando la vi, no saben cómo se me movieron muchas cosas dentro de mí. Dije, quienes crearon esta película también se salieron de la Matrix para darnos mucho, mucho, mucho que pensar con Saul. Exactamente, maestro, y también ahí precisamente habla mucho de las emociones y de cómo el protagonista, en este caso el músico, Ajá. cómo tuvo que trascenderlas, primero identificarlas y luego trascenderlas, pues para poder tener una vida feliz, ¿no? Que es lo que buscamos. Sí. Porque en realidad la felicidad pues son pequeños momentos, no existe como tal, pero sí podemos tener una vida tranquila, una vida plena y nada más. Sí, eso es lo importante, Elfo. Yo creo que las obras que hagamos, eso es lo importante, las buenas obras para poder trascender a gusto. Porque imagínate los que hacen maldades en la vida, los que hacen abusos, los que cometen muchas infracciones kármicas, ¿cómo van a andar sufriendo esa gente? Pues Sí. pobrecillos, pero pues se lo ganaron solito. Pero recordemos que, bueno, es que nosotros tenemos una visión muy lineal también de lo bueno y de lo malo. Cuando nos damos cuenta que lo bueno y lo malo en realidad no existe, que es una creación hasta social, nos damos cuenta que lo único que tenemos a final de cuentas son experiencias a través de sucesos no positivos o a través de sucesos positivos. Alguien que, por ejemplo, se dedica a hacer maldades, quitar, cegar vidas o cometer delitos fuertes, obviamente va a terminar con una muerte muy rápida, muy grosera, y lo que va a pasar es que va a tener una gran capacidad de aprender mucho más rápido que los que decidimos irnos por la parte pavimentada del camino. Hay personas que escogen el empedrado y desencarnan más rápido y pasan a la siguiente experiencia más pronto, pero yo no me atrevería a decir que mi experiencia es mejor que la de ellos. Yo diría, yo estoy siguiendo mi camino. Ellos eligieron el suyo, porque a final de cuentas, el Maestro Jesús que decía, lo único que nadie te puede quitar y lo único que ni Dios puede romper es tu libre albedrío. Ujú. Entonces, visto desde ese punto de vista, creo que yo los pondría a veces, sí, como kamikazes, ¿no? O sea, vas a aprender ya, rápido, y de hecho, fíjense que en este tipo de grupos de personas suelen decir que van a vivir 5 años como reyes, y eso es lo que tienen que pagar, y es su decisión. O sea, insisto, no creo en este maniqueo de lo bueno y lo malo. Creo que todos estamos aquí para experimentar lo que estamos experimentando, porque el plan es perfecto. Y si el plan es perfecto, el señor productor Efraín Rodríguez está donde debe estar, donde el maestro Sato está, es el lugar correcto. Donde yo me encuentro en este momento es el lugar donde tenía que estar. Pero es un plan que ya trazamos. Y aquí viene la incógnita de la búsqueda que tenemos muchos seres humanos, mi estimado Efraín, de que venimos a esta tierra con una misión, con un destino y con un propósito. Y entonces hay que averiguar qué es cada cosa para cada uno. Exacto. Sí, y una de las cosas o una de las formas es tratar de recordar cómo lo planeamos, porque todas estas tres cosas que usted menciona ¿Y con quién lo planeamos? son planeadas por nosotros mismos, ¿no? Ajá. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, pues es que yo no escogí esos padres, yo no escogí esa pareja, claro que sí, y ahí está también el aprendizaje. Sí. Entonces, es recordar qué planeamos, cómo lo planeamos y para qué lo planeamos así. Sí, es que es tanto lo que hay que analizar, lo que hay que leer sobre estos temas y como volvemos a mencionarlo y no tener miedo. Tenemos que tener apertura de conciencia,
de eso se trata el despertar de la conciencia. Ya hace muchos años, todavía no nacían ustedes yo creo, pero yo ya estaba ya en este mundo, y en esos entonces se hablaba del despertar de la conciencia individual, personal. O sea, a cada quien lo tocaba despertar su conciencia individual. Pasan los años y ya llegan los años donde ustedes nacen y esa generación dice, no, ya no es el despertar de la conciencia individual, ya es el despertar de la conciencia grupal. Planetaria. Primero grupal, tu grupo, tu entorno, después colectiva, todo el colectivo, después planetaria, luego cósmica. Entonces va cambiando a través del tiempo esa conciencia, pero te está haciendo más consciente para que te expandas a esa superconciencia. Así que estamos ya a pocos minutos de terminar y vamos a 4 minutos, ¿verdad? 3. Tus últimos mensajes, perdón, me trabé. Tus últimos mensajes, mi estimado Efraín. Sí, maestro, pues vivir el hoy y el ahora, vivir plenamente, no tenerle miedo a la muerte y bueno, ahora que vienen nuestras tradiciones aquí en México, también vivirlas, maestro. Es importante que estas tradiciones sigan, que estén vigentes y que todo el mundo las conozca y vean qué rico es vivir una noche de muertos, principalmente aquí en Michoacán. Y que todos tengan felices fiestas de Día de Muertos y todo eso. Así es, maestro. Gracias, mi estimado, por haber estado. Mi estimado Francisco. Pues concluiría diciéndoles a todo su querido público, maestro Sato, que la muerte solo es una transición. Que lo veamos como un pase de aduana, donde con lo que llegamos que no puede pasar, se tiene que quedar, y que vamos a pasar solo con lo que podemos manejar, que es todo aquello que no tiene precio. Muchas gracias, Francisco, y ya para terminar le agradezco a Briseida, nuestra productora, y le dejo esta frase: acostúmbrate a morir antes que la muerte llegue, porque muerto solo vive el que estando vivo muere. Gracias a todos y muchas bendiciones.